Bienvenida a otro episodio del podcast El viaje de la guerrera. Te doy la bienvenida a este espacio sagrado. Como ya sabes, en algunos episodios no estaré sola. Hablaré con mujeres a las que admiro y tengo un gran cariño. Ellas ya han iniciado o se encuentran en este famoso viaje de la heroína y creo firmemente que pueden ser de inspiración y referencia para otras guerreras. Hoy tengo el placer de contar con Marina Durán. Además de sentirme atraída por sus hermosas fotos en redes sociales, las casualidades hicieron que nos cruzáramos literalmente en diferentes países durante nuestros respectivos viajes por el sudeste asiático, aunque nunca nos conocimos en persona. Recientemente nos encontramos en Madrid y pude confirmar mis sospechas. Es una persona muy especial. En términos arquetípicos, Marina me recuerda a una mujer de ciudad, atlética e inquieta, que en un momento dado recibió la llamada de su arquetipo más explorador. Se vio casi obligada a abandonar la estabilidad de su rutina para embarcarse en este viaje que poco a poco la llevaría de vuelta a su versión más pura, la buscadora espiritual, conectando involuntariamente con sensaciones que nunca se habría imaginado. No os adelanto más, os dejo con ella. Bueno, yo soy Marina, soy de Madrid. He vivido toda mi vida realmente en España, quitando parte de mi infancia que viví en Inglaterra y una parte de la época de estudiante que viví en Francia, pero todo el resto he crecido en España y hasta hace muy poco era una persona muy asentada con mi rutina, con un trabajo estable y que no me llamaba mucho lo de viajar. Es irónico porque he estado un año de mochilera por el sudeste asiático y os digo que no me llamaba mucho lo de viajar. He estudiado una carrera, luego he cambiado un poco de sector y he acabado trabajando y formándome en temas de entrenamiento y de yoga, que es en lo que sobre todo trabajo hoy en día. Pero bueno, idas y venidas como muchas personas, ¿no? Eh, Acabo de volver hace un mes y medio de estar viajando un año por el sudeste asiático. Los primeros meses fue más en compañía, estuve con una de mis hermanas y con mi expareja, y luego los siguientes 8 meses ha sido sobre todo un viaje más en solitario, aunque por supuesto he conocido a mucha gente por el camino y de hecho compartí parte de mi viaje con 3 compañeras de yoga, que ahora hablaremos un poquito más del viaje. Pero es una presentación un poco global la que os he hecho, pero no me apetece poner una etiqueta específica, decir, hola, soy Marina, entrenadora personal. Bueno, lo he sido, a veces lo soy, pero también soy otras muchas cosas. Bueno, pues de eso vamos a hablar, porque en el viaje de la guerrera hay muchas chicas que están en proceso de cambio, de reinvención, y esas etiquetas muchas veces nos limitan y de hecho nos cierran posibilidades. Así que creo que podríamos empezar porque nos contases cuándo fue la llamada, qué pasó o qué fue ocurriendo en el tiempo para que la Marina de siempre tomase la decisión de dar este salto y emprender esta aventura. Muy bien. Pues me hace mucha gracia que le llames como la llamada, porque yo también siempre pienso en ello como el despegue, pero creo que, por supuesto, primero viene la llamada, ¿no? Yo ahora en mi cabeza siempre pienso el despegue, porque quizás es la parte que más me costó, pero la llamada, digamos que empezó años atrás, cuando, ¿sabes? Cuando tienes como un run run en tu cabeza que te está diciendo, todos los días te levantas y tienes ese mensajito ahí diciendo, algo no fluye, ¿no? Es como algo, no sabes muy bien qué, porque creo que cuando empieza todo esto de la llamada, en mi caso y desde mi experiencia, por supuesto, yo creo que no estaba muy conectada conmigo misma todavía en ese momento. Entonces, estaba muy distraída con muchas cosas, porque vivimos así, constantemente distraídos y entretenidos, ¿no? Pero creo, he de decir que a través de la práctica de yoga, que yo empecé a practicar yoga hace ya más de 6 años, creo que por ahí va un poco de la mano, porque no por el yoga en sí, sino por el hecho de sentarte y dedicar un rato a trabajar como en estar presente, en estar un poquito más consciente. Creo que viene un poco de ahí la llamada, ¿no? Cuando de repente empiezas a estar más consciente y empiezas a escucharte más y quizás esa intuición, que a veces hablamos de ello pero que está como muy apagado, todos tenemos intuición. Lo que pasa es que a veces no lo escuchamos o
o eso, o a lo mejor no le queremos escuchar, que eso también es otra, ¿no? Pero la llamada empieza a surgir como un run run aquí detrás que cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. Llega un momento en el que ya no lo puedes empujar, ya no lo puedes apartar. Ya empieza a ser tremendamente obvio que necesitas hacer algunos cambios en tu vida. Y entonces empiezan a ser cambios pequeñitos, ¿no? O sea, empiezas a cambiar algunos hábitos, a lo mejor empiezas a salir con gente diferente, de repente pues te interesas por un libro que no hubieras leído antes, vas a una actividad o a una dinámica en grupo que antes nunca hubieras ido, empiezas a explorar cosas, porque empieza la llamada, ¿no? Este mensaje, este run run por aquí atrás, que me toco siempre aquí la cabeza, pero es como aquí atrás, porque lo empujas, diciéndote, oye, estoy aquí, algo en ti te está empujando hacia otra dirección. Y entonces creo que todos en algún momento sentimos eso, ¿no? Ya sea por un motivo u otro, pero algo no está del todo y a veces lo escuchamos, a veces no. Entonces, ya cuando te digo, empezó a ser tremendamente obvio, pues ahí es cuando yo empecé a pensar, ¿qué necesito? No tanto que quiero, sino qué necesito, ¿no? Porque yo quería muchas cosas, pero realmente no me estaba preguntando qué necesitaba. Entonces, cuando empecé a preguntarme qué necesito, fue cuando me di cuenta de que necesitaba desligarme de muchas cosas para poder poner todo mi foco y toda mi atención en esa llamada que estaba sintiendo. Es como cualquier cosa, ¿no? Cuando queremos hacer algo y hacerlo muy bien, no podemos hacer 100 cosas a la vez, ¿no? Si estás haciendo 100 cosas a la vez, la atención y la energía, el tiempo, todo se tiene que dividir al final. Y eso lo hacemos mucho, hacemos muchísimo multitasking. Y entonces llegó un punto que yo estaba así como dando un poquito de atención a que es el trabajo, los amigos, la pareja, mi práctica de yoga, ¿no? Cada cosa por un lado. Y llegó un momento en el que fue evidente que si yo quería de verdad dar el paso y despegar, necesitaba dedicar toda mi atención a eso que estaba sintiendo. ¿Cuáles, Y fue, sí, cuáles fueron, ¿Cuáles fueron los obstáculos o miedos que tenías? Porque creo que esos son los grandes limitadores, ¿no? Para dar el paso. Hay dos o tres cositas que pueden ser unas creencias muy grandes que luego resultan no ser verdad o realmente pueden ser obstáculos, ¿no? De decir, bueno, es que tengo a alguien enfermo a quien tengo que cuidar o tengo unos hijos. Es decir, ¿qué era lo que más te atrapaba a la hora de no haber tomado la decisión antes, por así decirlo? creo que lo que más me atrapaba, honestamente, eran pensamientos limitantes, o sea, en mi cabeza. No creo que fuera realmente nada tangible como podemos decir, bueno, es que tengo un problema de salud o no tengo recursos económicos o es que, no, o yo qué sé, estamos en COVID, hay una restricción, no puedo salir del país, ¿no? Creo que en mi caso no había nada tangible que me estuviera limitando, creo que era mucho más una cuestión de actitud y de pensamientos. Entonces, lo primero que pensé es, vale, ¿qué necesito para poder irme a viajar por el mundo? Que desde fuera se ve así, ¿no? Como un viaje visitando diferentes países, diferentes culturas y tal. Realmente yo lo que quería era, o sea, yo lo que sentía que necesitaba era un espacio a nivel mental y físico en el que no estuviera atada a nada ni a nadie para poder hablar conmigo misma de una forma muy sincera, transparente y honesta y encontrar respuestas a mi propósito en la vida. O sea, eso es lo que yo necesitaba, no era voy a hacer un viaje y voy a visitar diferentes culturas, que siempre está bien y que es muy divertido y a todos nos encanta, pero iba más allá de eso, ¿no? Era como necesito hacer un viaje espiritual. Y entonces yo pensé, vale, ¿qué necesito para hacer este viaje? Para mí se me metió en la cabeza, yo me voy a ir al sudeste asiático, porque sentía esas ganas. Es un lugar donde el yoga y la meditación está muy vivo y de donde, en India en concreto, de donde nace el yoga, entonces sabía que podía profundizar ahí, que había comunidades budistas y demás donde podía ir a explorar la meditación, etcétera. Y es económico y me gusta porque es muy bonito a nivel de naturaleza y paisajes, ¿no? Entonces me encajaba y pensé, vale, ¿qué necesito para poder hacer esto? Uno, necesito tener recursos económicos. Eso lo necesito, aunque sea un mínimo para arrancar.
no necesitas ser millonario ni ser súper rico, pero necesitas un mínimo para arrancar. Vale, pues voy a ahorrar. Entonces, directamente empecé a ahorrar dinero, pues en lugar de gastármelo en irme de copas, en salir de fiesta, en comprarme un montón de ropa, pues empecé a ahorrar gran parte del salario que tenía en ese momento, que diré y digo por aquí, nunca he tenido un salario súper alto, o sea que de verdad que es accesible, ¿no? Entonces empecé a ahorrar, primero, recurso económico. 2, necesito pues tener un pasaporte y unos documentos que estén en vigor y que estén bien. Tenemos la suerte en nuestro país de que todo eso está bastante cubierto. Un seguro médico, o sea, cosas básicas. Empiezas a hacer la parte como más de trámites, ¿no? Que El necesitas. plan, ¿no? El plan. El plan. Una vez que tenía todo eso, que realmente me fue bastante fácil de conseguir, empezaron las limitaciones de verdad, que esas que te digo que están aquí y en la actitud. Entonces era ¿y por dónde empiezo? ¿Y cómo me voy a ir yo sola? ¿Y cómo voy a estar tan lejos de mi familia? ¿Y qué le voy a decir a la gente que estoy haciendo? Porque claro, van a decir, ¿pero qué haces tú yéndote por ahí sin trabajar? No, era como todo un montón de preocupaciones, realmente de cosas externas que no eran muy importantes, si te soy honesta, pero me estaban limitando muchísimo, Carla. Tanto que se me fue alargando y estalló COVID. Entonces, ese pensamiento que se me había quedado ahí, de repente hubo una limitación real y tangible que es, ha estallado COVID y no te puedes ir. Entonces, creo que eso fue como una de las primeras señales de si quieres hacer algo, tienes que hacerlo ya. No puedes estar esperando a que el mundo te lo ponga en bandeja, porque siempre hay una excusa o siempre hay un motivo por el que no terminas de hacer lo que quieres, ¿no? Entonces, el COVID fue como el primer avisito. Cuando ya nos abrieron puertas y demás, ahí ya empezamos literalmente a planear el viaje y hablo en plural porque en ese momento yo me iba a ir con mi expareja. Entonces empezamos a planear el viaje juntos, a comprar los vuelos, a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y si os soy honesta, yo me iba pensando, me voy 3 meses. Nunca planeé voy a estar fuera un año. Nunca pensé me voy a quedar trabajando en un centro de yoga y meditación en Tailandia, que es algo de lo que comentaré después, pero no había tanto plan, ¿no? Yo lo quería dejar muy abierto. Y entonces, algunas de las limitaciones que encontré en ese momento, pues tenían más que ver con pues familia, porque no que mi familia me limitara, porque nada, de hecho me apoyaron un montón, pero pues siempre surge algo por lo que te quedas, ¿no? Pues alguien tiene una situación o alguien está enfermo o pasa algo, o es que ¿qué hago con mi coche? O sea, hay un montón de cosas. Entonces yo aquí lo que diría, por no enrollarme más con este tema, pero sería que si quieres hacer algo, tienes que poner toda tu atención en ello y tener el foco súper claro. O sea, priorizarlo al 100%. Y esto yo doy las gracias de haber adquirido muchísima disciplina con el deporte y con la práctica de yoga, que es cuando me levanto por la mañana, en lugar de encender el WhatsApp o de ponerme a contestar emails o de mirar a ver qué me voy a poner ese día o qué voy a comer, no, lo que hago es me pongo en la esterilla y eso es lo primero que hago. Y esa es mi cita. Entonces, tomarme eso súper en serio, al igual que este viaje. Este viaje era lo más importante, lo priorizo por encima de cualquier cosa, porque ya es una cuestión que no puedo obviar, ya es algo que es evidente que es lo más importante para mí en este momento. Y yo sé que mucha gente no da el paso de tomar esta actitud porque se siente egoísta, porque piensa, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo voy a priorizar lo que yo siento que necesito por encima de mi familia, por encima de mi trabajo, por encima de mi pareja? Pues que a veces, si de verdad quieres hacer algo, lo tienes que poner por encima de todo, porque si no, van a surgir un montón de impedimentos por el camino. Tienes que tener súper claro tu objetivo y tu foco. Sobre todo que las personas de nuestro alrededor, cuando están acostumbrados a una rutina o a vernos siempre de la misma manera, cualquier cambio o cualquier iniciativa nueva es como una alarma, ¿no? De decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Hay algo mal? Y yo se lo digo mucho a mis guerreras, que se esperen que la primera reacción va a ser negativa, pero no porque no quieran que lo hagas o porque no te quieren, sino porque les da miedo, ¿no? Ahí es donde entra el miedo. Y también, por otro lado, me gustaría añadir algo a lo que habías dicho antes que me parece muy interesante para todas las personas que nos ven y que se han planteado en algún momento cambiar su vida de 180 grados o comenzar un viaje de esta envergadura. Y es que siempre os van a dar un montón de consejos, como pueden ser
tienes que ahorrar e irte con mucho dinero. De hecho, yo con un amigo mío que también ha hecho este viaje, teníamos como la idea de que te tenías que ir con 8.000 euros mínimos ahorrados. Entonces, para mí, esa era como una de las creencias limitantes de, oh my God, hasta que no tenga los 8.000 euros no me puedo ir. Luego te encuentras personas que te van a decir, ah, lo mejor es irte de mochilero, irte a hacer workaways o trabajar de voluntariado y no te hace falta dinero. Es como mejor te lo vas a pasar y quizás pues no es la mejor manera en todas las ocasiones porque se pasa mal también, que ya nos contará Marina. Y luego también hay otras personas que te dicen, mejor vete ya con un emprendimiento, que ya estés generando ingresos, ¿no? Pueden ser como las tres situaciones que se me ocurren. Y esta ha sido la mía. Yo dejé mi negocio o mi trabajo en noviembre y me voy a viajar por el mundo en enero emprendiendo sin ingresos, o sea, a decir, bueno, me voy a inspirar por el mundo. Y bueno, esto ya es para otro capítulo, pero todo tiene lo positivo y lo negativo y los consejos que os den no valen para nada porque cuando sales es cuando realmente te das cuenta de cuál es tu mejor equilibrio, ¿no? Pero para eso hay que soltar. Bueno, ¿y qué ocurrió durante el viaje, Marina? O, por ejemplo, ¿qué diferentes etapas has tenido dentro de tu viaje? Porque sé que has estado por diferentes países, pero también has enfrentado el viaje de formas alternativas, no siempre igual. Sí, pues mira, Carla, en línea con lo que comentabas antes y con esta pregunta, creo que una cosa que hay que destacar también es que cada persona tiene su propio camino y su propio viaje. No todo el mundo necesita dejarlo todo, irse a viajar por el mundo para encontrarse o para saber qué es lo que quiere en la vida, ¿no? Cada persona tiene su propio camino y eso es totalmente respetable y bueno, pues para mí ha sido muy importante este último año porque eh, yo necesitaba salir de la zona en la que estaba y del ambiente en el que estaba, no porque fuera negativo. A mí me encanta Madrid, me encanta España y siempre me ha gustado la forma en la que vivía y la gente que me rodeaba. Pero yo, como comentamos, llegó un punto en el que tenía ciertas inquietudes y preguntas y cuestiones a nivel personal que no podía resolver ahí, ¿no? Ya llega un momento en el que si tú en un sitio ya no, o en ese momento dado no puedes crecer en la dirección en la que quieres crecer, pues tienes que buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, de ahí nace también un poco mi inquietud por irme a explorar el mundo y irme a explorar y a conocerme a mí misma de una forma mucho más profunda. Y para ello necesitaba, uno, salir de mi zona de confort, claramente. Dos, exponerme a situaciones incómodas, porque necesitaba estar en situaciones en las que no tuviera todo resuelto. Y, y tres, poder también profundizar en una práctica a nivel más espiritual, porque era una dimensión, digamos, la dimensión espiritual que tenía súper súper desconectada y olvidada. Entonces, en el viaje, que es lo que me comentabas, en las etapas del viaje, creo que la primera etapa que ahora cuando vuelco la vista hacia atrás, perdón, y pienso en los primeros 3 meses del viaje, digo, madre mía, vaya tela. Y tengo que decir eso porque fueron 3 meses en los que creo que estaba súper perdida. Estaba súper perdida porque no sabía ni lo que quería, ni hacia dónde iba. Sentía ansiedad. O sea, realmente cuando tú te piensas, tú te imaginas a alguien ahí en la playa, en Bali, rodeada de palmeras y de ofrenditas con incienso y dices, ah, qué relajación, está en el paraíso, tal. No, yo, de hecho, fue una época en la que noté como mi ansiedad fue aumentando y sobre todo salieron un montón de fantasmas de mi pasado y cosas que tenía sin resolver. O sea, esa primera etapa, yo cuando miro hacia atrás ahora y pienso mi estado y cómo estaba, digo, wow, ¿no? Estaba en un momento complicado y además muy lejos de casa y con muchas puertas abiertas, pero ahora me doy cuenta de lo importante que fue ese momento y lo indispensable que era pasar por eso para llegar a donde estoy hoy, ¿no? Es que no hay atajos, que es la magia de ello es que no hay atajos. Tú no puedes pretender tener ciertas respuestas o alcanzar ciertos estados de conexión contigo mismo con un atajo. No se va a resolver en un, no sé, en un taller de 2 horas o yendo al psicólogo un día, porque es que estos también son muchas cosas, ¿no? Yo digo,
es que durante el viaje me ha servido más que hacer terapia con un psicólogo durante un montón de sesiones, muchas vivencias que he tenido, ¿no? Entonces, no hay atajos, hay que exponerse, hay que confiar y hay que, lo que te decía al principio, que es lo de no perder el foco, de tener súper claro hacia dónde vas y no perder la esperanza. Creo que eso es muy importante porque en esos primeros meses, por ejemplo, donde yo estaba emocionalmente inestable, donde sentí más ansiedad, donde salieron fantasmas del pasado, aunque yo me sentí muchas veces muy insegura e incluso pasé en ese momento por una etapa difícil que se juntó con la ruptura con mi pareja de ese momento. Yo tenía una relación ya estable de más de 2 años con una persona con la que me sentía muy, muy vinculada. Entonces, en ese momento en el que yo empecé a remover un montón de cosas y a mostrarme tal y cual, tal como yo era y hacia dónde iba, es donde nuestros caminos empezaron a ir así. Y eso da miedo también, porque en ese momento tú lo que puedes decir es, uy, pues reculo, ¿no? Pero yo ya no podía recular. O sea, yo tenía súper claro hacia dónde iba a ir y yo ya estaba despegando, ¿no? Que es cuando te hablo del despegue, de ser realmente quien soy y mostrarme sin filtros. Y entonces ahí me ayudó muchísimo, por un lado mi práctica, porque siempre me enraiza y me da la confianza, y cuando hablo de práctica hablo de yoga y meditación. Y por otro lado, esa confianza plena en ti mismo, de saber hacia dónde vas y por qué, de tener súper claro, no, mira, es que estas cosas ya no las necesito y en mi vida y es que realmente no dependo de ellas y he apartado todo el camino para poder hacer esto, entonces voy a por ello. O sea, realmente tenerlo súper claro. Creo que la confianza ahí es indispensable y creo que tampoco está de más apoyarte en seres queridos o personas que te inspiren. No tiene por qué ser alguien súper cercano a ti, puede ser una persona que te inspire o puede ser un coach, puede ser una persona que ha hecho lo mismo, o sea, cualquier persona con la que tú sientas que puedes compartir esto y que te puede dar un impulso. Porque yo sí que toqué fondo en un momento dado y tuve algunas personas claves a mi lado que me dieron ese impulso y me dijeron, súbete al avión, porque yo hubo un momento en el que me volví a España, ¿no? Al cabo de 3 meses y medio. Y tuve ahí algunas personas a mi lado que me dijeron, no cometas el error, súbete al avión, vete a India y empieza este viaje tú sola, que es lo que querías hacer. Y así fue, y ahí es cuando empieza a cambiar, ¿no? Ahí es cuando pasa la primera etapa de, ya te digo, de romper con un montón de creencias limitantes, enfrentarte a fantasmas, toda esa cosa. Empieza la siguiente etapa, que es la etapa que a mí me gusta pensar en ella como una etapa de estímulo total. O sea, el primer momento en el que yo de verdad, sin ya ataduras ni de ningún tipo, ya siendo mucho más auténtica y fiel a mí misma, empiezo mi viaje por India. Tuve la suerte de compartir las 2 primeras semanas con 3 compañeras más de yoga, que en ese momento no eran amigas mías cercanas y a día de hoy sí que lo son, ¿no? Pero ahí es donde empieza el momento de estímulo total. Yo en ese momento me sentía súper feliz y con una hambre por descubrir el mundo. O sea, era como, wow, quiero vivir, estas ganas de vivir, de descubrir, todo, abierta a todo, a probar, a experimentar. Y fue realmente maravilloso. O sea, tengo que decir que esos 2 primeros meses, que uno fue en India y el otro fue en Nepal, he hecho cosas en esos 2 meses que jamás en mi vida hubiera pensado que iba a hacer. No O sea, con sé, decirte que... no sé si te pasó, Marina, estaba pensando, ¿no? Que quizás la versión que tengo de mi primer viaje sola por Asia, bueno, hace 5 años, tampoco hace tanto, pero siento que ahora ha sido diferente. En aquel momento fue me voy a Bali, fueron solo 20 días, fiesta, playa, fue como un poco me escapé de la cárcel 20 días y ahí me volví loca. Y ahora, en esta etapa de mi vida donde soy mucho más consciente, donde he buscado ese crecimiento espiritual y personal, es interesante lo que has dicho de los primeros 3 meses, porque el primer choque que tienes es que todo el mundo te va a tomar como si estuvieses de vacaciones, es decir, todos los locales en general, es como happy holidays, y tú es como, bueno, no sé si estoy de holiday o qué está ocurriendo en este momento en mi vida, pero bueno, sí, happy holiday.
Y luego también, por otro lado, te encuentras la parte más joven o de gente que está todo el día de fiesta y que lleva un ritmo que también te puede dejar arrastrar muchas veces, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí estos primeros meses que la gente dice o ve eso como un paraíso, sí que es cierto que me ha pasado como a ti, que fue un momento de verdad, de decir, vale, ahora mismo estoy enfrentando, aunque también estaba con mi pareja, la soledad, estaba enfrentando un emprendimiento, es decir, el poner mi energía creativa y mi confianza sobre la mesa, eh, traspasar todas las creencias limitantes como la del dinero o lo que pueda decir mi familia o ay, tengo que estar allí para ayudar a no sé quién. Entonces sí que es verdad que es interesante que eso la gente lo tenga en cuenta, porque si te vas con una intención de crecer, probablemente la primera hostia que te vas a pegar va a ser la de la realidad y decir, es que si no estoy bien conmigo misma, no importa el lugar, porque eso te va a acompañar. Y al contrario, ¿no? Cuando vuelves, vuelves fortalecida diciendo, bueno, me pueden soltar por ahí en Japón o por la Conchinchina, que sé que voy a estar bien porque yo estoy en calma, ¿no? Sí, Así, sí, totalmente. Es muy gracioso, en verdad, una vez que ya ha pasado ese primer choque o esa primera etapa, darte cuenta de ello, ¿no? Y creo que también nos ayuda a entender a otras personas que dan el paso o sí, también poder ser más amables con nosotras mismas y con otras personas que están en ese momento. Porque es verdad que, a ver, cada persona lo vivirá de una forma diferente, pero creo que el primer paso cuando inicias, sí que, por lo que yo he experimentado y lo que hablo con otras personas, sí que hay bastante inestabilidad, sentimientos encontrados, no hay tanta calma, ¿no? Que es lo que justo comentábamos. Y luego lo que venía diciendo de la segunda parte, ¿no? De superestímulo, explorar, descubrir mundo, todo esta segunda parte del viaje, donde ya lo inicio completamente ya por mi cuenta, a mi propio gusto, que no es que antes no lo estuviera haciendo, lo que pasa es que antes estaba dando tumbos sin saber muy bien lo que quería, hacia dónde iba, lo que necesitaba, era como todo una bola enredada, ¿no? Y luego ya la siguiente etapa empieza a ser diferente. Y entonces eso lo disfruté muchísimo, es decir, que disfruté mucho, me lo pasé fenomenal y conocí a mucha gente, fue una parte del viaje muy social, donde sobre todo me moví un montón. Y entonces yo estaba en ese momento en esa parte, ¿no? De viajo, no paro, me voy de aquí, allá, tal. Creo que también lo necesitaba porque venía de haber pasado por una ruptura, por un momento un poquito más bajo a nivel personal y emocional, y creo que también necesitaba todo ese boom, ¿no? Ese estímulo, esa alegría, ese contacto con una comunidad enriquecedora, de compartir con personas con las que tienes intereses afines. Y entonces fue muy bonita esa parte y la disfruté muchísimo. Y hay un momento en el que esa parte empezó a terminar y empecé a darme cuenta de que, vale, entro en una siguiente fase. Lo que ahora de verdad necesito en este momento es bajar el estímulo, dejar las distracciones y, y llevar a cabo para lo que yo inicié este viaje, ¿no? Que era esa conexión muy profunda conmigo misma, con la naturaleza, con la tierra, con mi propio ser y por qué estoy aquí. O sea, todas estas preguntas que en algún momento de nuestra vida nos las hacemos, ¿no? Con esa dimensión un poquito más espiritual. Y entonces eso me llegó, pues fíjate, ya bastante adentrada dentro del viaje. O sea, digamos que siempre estuvo de mi mano, pero realmente me llegó pues al cabo de los 6 meses o por ahí. Sí, y entonces ahí fue cuando empecé a viajar de una forma un poco diferente. Y entonces empecé a viajar de una forma un poco más tranquila y a, sobre todo, destinar mi tiempo a estar en comunidades pues donde el tipo de vida es una vida pues muy meditativa, más espiritual, se hace todo pues ayudando al prójimo, eh, una vida muy humilde, muy sencilla en ese aspecto, ¿no? Entonces, lo que prioricé ahí fue sobre todo la práctica de yoga y meditación, el contacto con personas que estaban también en un camino, digamos, similar
y estar muy presente con la naturaleza, comiendo alimentos de la tierra. Sí, ¿Dónde es que yo... dónde estuviste? ¿Puedes compartir algún lugar de los que en los que encontraste calma, que no siempre es fácil en sudeste asiático? Sí, bueno, aunque suene gracioso, pues yo encontré gran parte de calma en India. También fue muy ligado a hacer un vipassana allí, que es un retiro de 10 días de silencio y de meditación. Esto fue en Calcuta. Y, y porque a veces, aunque haya muchísimo caos alrededor, tú puedes estar en calma. Es que es lo que decíamos, ¿no? Tú puedes estar en una playa paradisíaca, en un lugar súper bonito que parece un lugar de paraíso y de calma, y sentirte angustiado y sentir estrés. Y puedes estar en un lugar muy ruidoso y muy caótico y sentir bienestar y calma. Eso también se puede dar. Obviamente el entorno ayuda y favorece, pero sí que se puede dar, ¿no? Eso nos pasó Y En Cangú, que yo no me lo podía creer. claro, claro, por eso te Y digo. fuimos extendiendo porque todo el mundo nos había dicho que se había vuelto aquello una locura, que solamente había motos y gente de fiesta y fuimos extendiendo una semana más, porque estábamos en un momento súper zen, ¿no? De decir, estoy disfrutando, Sí. aunque sí que había mucho ruido. Y luego también otro de los lugares para mí ha sido una isla en Tailandia, en el sur, que ha sido un destino bastante especial en mi viaje. Ha sido el único destino al que eh, he vuelto sola para volver a quedarme más tiempo y donde de hecho voy a volver dentro de poco, dentro de unos meses. Así que ahí fue pues eso, en una comunidad de yoga y meditación, en una isla pues un poquito remota, donde la forma de vida es muy tranquila y donde no hay una exigencia o una demanda continua y constante de tener que ser algo, tener que aparentar algo, tener que ser eh, súper eficiente o estar a la altura. Que no quiero que esto se malinterprete porque no, ¿sabe? A mí me gusta ser eficiente y creo que a todos nos gusta, pero una cosa es ser eficiente y otra cosa es poner por encima tu productividad o tu eficiencia por encima de tu salud física y mental y emocional, ¿no? O sea, hay una diferencia. Entonces, para mí primero está mi salud mental, física, emocional, todo esto y mi dimensión espiritual y luego ya está lo demás. Y en esos lugares pues podía priorizar eso y podía las comunidades y personas con las que estaba conviviendo, aparte de que lo entendían ellos mismos también lo hacen de esa manera, entonces era muy fácil vivir una vida acorde con mis valores y lo que quiero cultivar. Es muy interesante el que ahora le des tanto peso a tu dimensión espiritual, porque algo que trabajo mucho con las chicas es que todo es voluble, ¿no? El propósito es voluble, tú eres voluble, todas podemos evolucionar, cambiar de profesión, cambiar de identidad, cambiar de lo que quieras. Por ejemplo, respecto a los arquetipos, que hablo mucho de arquetipos femeninos porque es algo que nos pueden ayudar a entender la realidad y entender por qué todas integramos muchos arquetipos, muchos tipos de mujer, mujer guerrera, mujer sanadora, mujer medicina, mujer científica. Y Marina, pues podemos decir que pasó de ser una mujer atlética de encarnar principalmente integrando el arquetipo del atleta. Luego pasó a la fase de exploradora, curiosa, queriendo descubrir mundo, queriendo abrir sus horizontes y después ha ido pivotando hacia la buscadora espiritual que se llama, ¿no? Que ya es una persona a la cual en su vida o como principal objetivo, propósito o sentido de vida, porque no es que haya que llegar a ningún lado, pero es esa parte, ¿no? Ese plano más intangible. Y eso es ahora como se mantiene, Marina, cuando has vuelto de tu viaje. ¿Qué te has traído? ¿Cuáles han sido tus, no sé, tus primeras sensaciones al pisar Madrid? Mm. Pues me encanta el resumen que has hecho de los arquetipos, la verdad. Y en este sentido, yo ahora mismo me siento con los tres súper integrados. O sea que creo que era necesario pasar por cada etapa para estar donde estoy hoy y poder conocerme y entenderme mejor y tener un poco de todos esos arquetipos, ¿no?
Creo que la última, la parte más de calma, de asentar y esta parte más de dimensión espiritual, creo que era necesaria para consolidar el recorrido anterior, ¿no? Creo que eso no lo podía consolidar, o sea, ya a lo mejor tú identificas, imagínate, empiezas identificando cosas que son patrones de comportamiento o patrones mentales negativos, ¿no? Que tienes. Luego empiezas a corregirlos y una vez que los corriges tienes que realmente asentarlos y luego reproducirlos. Entonces creo que todo eso necesitaba como pasar por esas fases para llegar a donde estoy hoy. Y hoy aquí en Madrid, como me preguntabas, ¿cómo te has sentido al volver, no? Pues la verdad es que me he sentido fenomenal, Carla. Me he sentido súper feliz de estar de nuevo en mi país desde el primer momento. No me he sentido nada desubicada, que era algo que yo tenía ahí un poco la inquietud de decir, uy, a ver cómo voy a encontrar cuando vuelva a Madrid. Pues no me he encontrado nada desubicada. Estoy súper feliz de estar aquí. También te diré que no siento, ay, tengo que estar en Madrid y ya me quedo aquí para siempre. No, no, para nada. O sea, una cosa que he aprendido durante este viaje es que me encanta estar conectada con lo que hay alrededor, con las personas que hay alrededor, pero no estar apegada a nada. Entonces no estoy apegada a esta casa en la que estoy ahora mismo en Madrid y tampoco estoy apegada a donde vivía hace 10 años, ¿no? Hoy estoy aquí y mañana estaré en otro sitio y todo está bien. Entonces me siento bien de estar de vuelta a Madrid y un poco cómo me encuentro a nivel global después de todo lo del viaje es con mucha más claridad y confianza, que es algo que te comentaba que creo que se ha desarrollado mucho a través de la meditación también, la parte de claridad y confianza. Así que esas dos cosas seguro. Y una vez que tienes más claridad y confianza es mucho más fácil tomar decisiones, porque es como no es que algo vaya a estar bien o mal, es que hay diferentes opciones que puedes tomar, diferentes decisiones, y la que elijas, pues la eliges por algo. Y no es que esté mal ni bien, es la que tomas en ese momento. Y si la tomas es por algo. Y si no, si te das cuenta de que no es lo que querías o lo que necesitabas, siempre puedes cambiar de decisión. Así que me encuentro con claridad y confianza. Me encuentro muy feliz y agradecida de estar cerca de mi familia, de amigos y de estar en el país en el que estoy, porque la verdad que he de decir que hay muchas cosas que creo que no había sabido valorar tanto como valoro ahora mismo de nuestro país, de España, porque es alucinante lo que tenemos y el país en el que hemos nacido, porque tenemos unos privilegios que muchísima gente no tiene. E incluso, esto lo quiero comentar porque es una pregunta que me llega mucho. Muchísima gente me dice, ay, qué suerte que hayas podido hacer este viaje, y yo lo entiendo y lo agradezco, y de verdad que yo he estado ahí, yo he sido esa persona que se lo decía a otra persona, ay, cuánto me gustaría hacer eso, ¿no? Pero realmente yo ahora, a esas personas que estén ahí como pensando, quiero dar el paso, pero no sé cómo, yo pregunto, ¿tienes salud? ¿Tienes un pasaporte que te permite salir del país? ¿Tienes una forma de generar dinero? Ya ni siquiera te hablo de ahorros. ¿Tienes una forma de generar dinero? ¿Alguna habilidad o algo para lo que pueda servir por lo que te vayan a pagar? Si tienes esas tres cosas, puedes hacerlo. A lo mejor no tienes que hacerlo, no pasa nada, pero puedes hacerlo. Y entonces eso es algo que yo he visto súper claro, que ahora mismo estando aquí en Madrid lo veo súper claro, ¿no? Digo, no, es que todo el mundo que nace aquí en Madrid, que tiene salud, que tiene una forma de generar dinero y que tiene un pasaporte con el que pueda salir del país, puede hacerlo. A lo mejor no es el momento, a lo mejor tienes que dejar otras cosas atadas y eso está bien, a veces hay que atar ciertos cabos para poder, pero puedes hacerlo. Porque me he encontrado con muchísima gente por el mundo que de verdad no tiene la libertad de poder hacerlo, o sea, que no tiene un pasaporte que pueda salir, que no tiene una forma ni de tener una cuenta bancaria porque no está permitido, porque es una mujer en un país machista donde la cuenta bancaria está a nombre del hombre. Entonces, a estas cosas me refiero, nosotras realmente podemos hacerlo. Entonces, eso es algo que me ha quedado súper claro durante este año y ahora al volver y estar en mi país, que digo, qué privilegiada soy de haber nacido aquí, de formar parte de España y de Europa. Y me encanta que digas esto porque al final cuando yo monté el viaje de la guerrera es porque ya había salido a Francia, había salido a Londres, que muchas veces piensas que al ser un país de Occidente va a ser mucho más fácil emprender un viaje o buscar trabajo y para nada, ¿no? En el sudeste asiático cualquier persona que llegue con una mínima ilusión y ganas de trabajar
puede hacer lo que quiera. Y yo siempre les digo, por favor, chicas, dejadme mostraros este otro universo. Y yo a ese otro universo le llamo a todo lo que desde España, o incluso aunque hayas viajado un poco, porque yo sí que es cierto que también había viajado un poco, pero todavía lo veía como algo muy grande, ¿no? El cuántas horas de avión, cuántos papeleos, visas, cómo voy a ganar Sí, dinero. O sea, todo es como hiper difícil cuando no has dado el paso. Y cuando estás allí fuera, dices, si es que era súper simple. Y lo que tú dices es que hay personas, por ejemplo, de las mismas de Indonesia o de Tailandia que ni siquiera les permiten salir. No les permiten, aunque tengan dinero, tienen que hacer 20.000 pruebas, tienen que dar pruebas de que pueden costeárselo, de que, bueno, mil requerimientos que yo ya he intentado traerme a alguien de viaje y pagarle el billete y era imposible, ¿no? Que le concediesen sí. esta libertad. Así que gracias una vez más por recordar eso y creo que en España somos tan privilegiadas, hablo en femenino porque mi proyecto es para mujeres, pero o los hombres también, de que podemos reinventarnos, de que hoy en día no hay ninguna limitación, ya no hay ni discográficas, ni editoriales, ni, o sea, todo lo que quieras crear puedes hacerlo y esa oportunidad hay que cogerla para todo el que haya escuchado esta llamada, ¿no? Sí. De hecho, Y de hecho, no siempre emprendiendo, porque Marina estaba haciendo también trabajillos así de todo tipo, ¿no? sí, 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 un poco de todo. La verdad que, ya te digo, como en un primer momento, además, nunca planeé voy a estar un año fuera. Siempre fue como, ay, me voy 3 meses, me voy un tiempecillo, aunque en la parte de atrás de mi cabeza yo sí que sentía que iba a ser algo más largo que corto, pero no lo había organizado para estar un año fuera. Y al final, pues, mientras sucede el viaje, van sucediendo un montón de oportunidades por el camino. Entonces, si tú estás abierto a ellas y, y, y te muestras disponible, generalmente vas a tener un montón de oportunidades y además es que las cosas cambian de forma, que esto es algo que tenemos que tener muy presente, es nada, nada, nada es estático, permanente o de una sola forma, ¿no? Todo va evolucionando y va cambiando. Entonces, si imagínate que tú estás en tu casa y dices, me voy a ir a viajar un año y voy a hacer esto, seguramente vaya a hacer de otra manera. O sea, puede ser que tu plan funcione tal cual tenías planeado, pero lo más probable es que cambies de parecer por el camino. Y yo eso lo sabía, entonces me quería dar ese espacio mental y físico de decir, bueno, vamos a empezar y a ver qué sucede por el camino. Y creo que algo de lo que he gozado muchísimo durante este viaje, que es para resaltar, es de la libertad. Nunca en mi vida me había sentido tan libre como me he sentido en este viaje. Y partiendo de la base de que vivimos en un país en el que tenemos muchísimas libertades, y una libertad de expresión y de decisión enorme, pero nunca me había sentido tan libre porque el problema no era, ya digo, tanto pues la libertad de poder decidir o de tal, era mi cabeza y mis pensamientos limitantes que me estaban a mí robando libertad de hacer cosas que quería hacer o de desenvolverme en entornos donde yo pensaba que no sabría desenvolverme. Entonces, sí que quiero, antes de cerrar y de nada, comentar que yo he necesitado o he querido explorar y conocerme de esta manera, haciendo un viaje durante un año por el sudeste asiático, viviendo en monasterios budistas, monasterios hinduistas, haciendo voluntariado, a veces estando en mochilera por hostels, haciendo trekking, nos ha hecho un poco de todo. Yo lo he querido hacer de esta manera porque ha sido como yo lo he sentido, pero cada persona tiene su propio camino y, y lo que importa no es tanto la forma, por así decirlo, cómo lo hagas, sino uno, eh, realmente despejar la zona, es decir, todo lo que te esté distrayendo o entreteniendo y alejando un poco de la dirección en la que quieres ir, eso hay que despejarlo, apartarlo, si no es necesario, para afuera, ¿no? Dos, desvincularse de cosas que te roban libertad y a las que estamos apegadas, porque tú puedes estar conectada con algo sin estar apegado, ¿no? Entonces,
tú puedes estar muy unida a tu familia, pero no tiene por qué ser un vínculo tóxico o que te esté robando libertad y que no puedas viajar o que no puedas trabajar en otra cosa porque en la familia todo el mundo trabaja en derecho, imagínate, ¿no? O sea, como primero despejar la zona, luego desvincularse de cosas que no necesitas tener ciertos apegos y luego el tercero, que es uno que he comentado ya durante el vídeo, el tema de la confianza en ti mismo y no perder el foco. Súper importante tener el objetivo claro. A lo mejor no sabes exactamente por dónde, pero tener como el propósito del objetivo claro, no perder el foco, confiar en ti mismo. Y a mí una cosa que me ayuda mucho para eso, o sea, porque ese punto dices, vale, esto está genial, pero ¿cómo lo hago? A mí una cosa que me ayuda muchísimo para no perder el foco es todos los días, todos los días, y lo recalco, no hay excepción, todos los días, un ratito de silencio y conexión con uno mismo. Puede ser meditando, puede ser dando un paseo, puede ser tumbado en la cama, puede ser bañándote en el mar, o sea, me da igual cómo lo hagas, pintando, escuchando música, corriendo, me da igual cómo lo hagas, pero tiene que haber un rato al día que sea como una sesión contigo mismo de plena consciencia, donde de verdad es como un check-in contigo mismo. Es como que llamas a la puerta y dices, hola, ¿cómo estás hoy, Marina? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué está sucediendo hoy? ¿Y qué es lo que pasa? Que normalmente cuando tenemos, lo primero que te decía, cuando no hemos despejado la zona y cuando no nos hemos desvinculado de cosas y personas que no necesitamos, lo que pasa es que hay tanto ruido mental que no podemos acceder a eso. No podemos acceder a ese foco, ni a ese hola, ¿cómo estás? Porque hay tanto ruido mental que no accedemos. Entonces, primero hay que despejar, luego hay que desvincularse y luego hay que mantenerse conectado a tu foco. Y para conectarte a tu foco, todos los días tienes que sentarte contigo mismo. Eso es lo que a mí me ha servido. Cada persona encontrará su manera, pero por ahora es como a mí me ha servido y yo a día de hoy, Carla, he de decir que me encuentro fenomenal. Estoy súper feliz, estoy saludable, estoy contenta de estar aquí y contenta de irme a donde me tenga que ir luego. Y con esto también te digo que sin buscarlo me ha salido un trabajo que me encanta y que doy las gracias de la oportunidad que he tenido porque no lo había planeado, pero me surgió un trabajo estando en Tailandia para trabajar como la gerente de marketing en un centro de retiros de yoga y de meditación. Y es en lo que estoy trabajando ahora mismo, en remoto desde Madrid. Llevo un mes y me voy a volver para allí en unos meses para trabajar en la temporada alta y en persona. Pero esto lo comento como final, como gotita del podcast, porque al final, sin buscarlo, pero trabajando en la dirección en la que yo quería trabajar, hacia donde yo quería ir, poniendo todas mis balas hacia allí, ¿no? Y todas las herramientas, llega un momento en el que yo me voy a este lugar, a esta comunidad, a esta isla, porque necesitaba consolidar aprendizajes y vivencias, y de repente me surge una oportunidad laboral donde encaja a la perfección con el estilo de vida que yo estoy construyendo, con mi propósito en la vida, que es transmitir a otras personas más conciencia, una práctica espiritual y física a través de asanas, a través de entrenamiento de movimiento, que es lo que me apasiona, ¿no? En un entorno paradisíaco natural donde podemos realmente profundizar en la práctica espiritual y física y emocional y mental y todo esto que te venía yo contando, que es lo que he querido hacer durante este año, ¿no? Entonces, como sin buscarlo ha surgido esta oportunidad, en ese momento yo estaba en el lugar adecuado. ¿Podemos decir que es suerte? Pues quizás sí, pero también creo que es gran parte crearlo uno mismo. Y hoy por hoy pues puedo decir, estoy feliz, estoy agradecida y con muchísima ilusión y ganas de lo que viene estos próximos meses, este próximo año y lo que queda de vida, si Dios quiere y si todo va bien, ¿no? Enhorabuena. Y maravillosa reflexión, gracias por recordárnoslo, que todos los días tenemos el privilegio, que quizás otros no pueden porque tienen que estar buscando algo de comer. Nosotros podemos sentarnos y estar un ratito en silencio con nosotros mismos o simplemente dar un paseo para hacer ese check-in
Y también, y relacionado con ese nuevo puesto de trabajo, muchas chicas vienen a mí buscando una reinvención profesional principalmente y, y veo que seguimos, porque se nos va ahí la mente, porque es lo que nos han enseñado desde pequeñitas, que nos han instruido para ser educadas, ser obedientes, sentarnos, llegar puntual, nos han educado para sacar más nota, para hacer más y más, sacarnos más másters, más certificaciones, pero nadie nos ha enseñado que tenemos que seguir a nuestro corazón y que realmente lo que te llevas del camino, lo que te llevas del viaje de la guerrera, no es lo que consigues, sino en quién te has convertido durante el proceso, ¿no? Y posiblemente Marina, si hubiese aplicado, si hubiese solicitado este trabajo a través de LinkedIn, sin haber hecho su viaje de la guerrera, nunca habría llegado a donde quería. Entonces, ella cogió el camino del autoconocimiento, del conectar con quién es, con sus poderes, con sus talentos, con lo que le gusta, que también estaba por descubrirse, para poder llegar al resultado, ¿no? O al objetivo. Y creo que ese es un aprendizaje enorme para todas las personas que ahora dicen, es que no sé lo que quiero, es que no lo vas a saber. Posiblemente si lo eliges desde la persona que eres ahora mismo, con tus miedos, con tus creencias, con tu situación emocional, te equivoques. Así que solo sal y camina. Marina, vamos a cerrar el podcast con una última pregunta y es que nos recomiendes un libro que te haya gustado, que creas que ha marcado tu vida o tu camino y que se lo podamos recomendar a las guerreras que nos escuchan. Muy bien. Pues la verdad es que sin tener que pensarlo, ya sé qué libro me gustaría recomendar, que se ha convertido en mi libro preferido a día de hoy y hasta ahora, porque vendrán más libros. Es el libro que se llama El arte de vivir y es de Thich Nhat Hanh. Y bueno, también quiero, ya que estoy recomendando este libro, quiero dar las gracias a la persona que me lo regaló a mí, porque realmente, sin yo saberlo, a día de hoy me doy cuenta que ha sido un libro muy importante en mi camino y en mi viaje, porque es el libro que me ha abierto más hacia la meditación y, y curiosamente luego he estado conviviendo en muchas comunidades budistas y con personas budistas, lo digo porque Thich Nhat Hanh era budista y a la vez era una persona muy revolucionaria y me encanta esta unión de calma y paz con el guerrero o la guerrera, ¿no? Por ya decirlo en femenino, ya que esto va dirigido a mujeres, ¿no? Y es algo que en lo que he reflexionado durante este último año, que es luchar por las cosas en las que crees y por los valores que quieres que se promuevan en el mundo, liderando con el ejemplo. No dejándote la piel y toda la energía y muriéndote por el camino, sino liderando con el ejemplo y inspirando a otras personas a seguir eso. Y eso es lo que yo he sentido con este libro. He sentido un ejemplo, muchísima inspiración y además creo que es muy fácil de leer. Es un libro muy sencillo, se llama El arte de vivir, de Thich Nhat Hanh, y que puede abrir puertas a otras cosas. Lo dejaremos en la descripción del podcast. Qué graciosa. Pues lo dejaremos para que lo tengáis. También os dejaré el Instagram de Marina para que podáis poneros en contacto con ella. Y nada, que muchísimas gracias. No me falló mi intuición cuando te vi por Instagram y te quise invitar. Muchas Así gracias a ti, que Carla, por invitarme, por darle voz a todo este viaje y a estas vivencias. Y a todas las personas que se han conectado por aquí para escuchar, gracias. Y a mí personalmente tengo que decir antes de que cerremos que me encanta tu podcast y que estoy súper contenta que lo hayas sacado porque me encanta poder escuchar historias de otras mujeres. Para mí es súper inspirador y me gusta muchísimo cómo hablas y cómo te comunicas, Carla, así que por favor sigue haciéndolo. muchas gracias. Muchas gracias.